Damos inicio a esta sesión ordinaria a la cual han sido ustedes convocados en tiempo y forma, siendo las 13:10 del día de la fecha, para dar curso a nuestro primer punto del orden del día, con fundamento en el artículo 74, inciso C de la Ley Electoral. Solicito al secretario ejecutivo proceda a pasar la lista de asistencia y declarar el quórum correspondiente. Por favor, señor secretario. Con su permiso, consejera presidenta, muy buenas tardes a todos los integrantes de este pleno, representantes del Honorable Congreso del Estado, diputada Marta Horta Rodríguez, diputado Héctor Mendizábal Pérez, suplente de dicha representación, diputada Citlali Sánchez Servín, consejeros electorales, consejera presidenta Laurelena Fonseca Leal. Presente. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. Presente. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. Presente. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. Presente. Consejero Edmundo Fuentes Castro. Presente. Consejera Zelandia Borges Estrada. Presente. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. Presente. Representantes de los partidos políticos. Por el Partido Acción Nacional, licenciada Lidia Argüello Acosta. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Lorenzo Sánchez Andrade. Por el Partido de la Revolución Democrática, licenciado Alejandro Ramírez Rodríguez. Por el Partido del Trabajo, diputado José Belmares Herrera. Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciada Lisette Rosso Guajardo. Por el Partido Conciencia Popular, licenciado Oscar Carlos Vera Fabregat. Suplente de dicho partido, licenciado Jairo Omar Leiva Romero. Por el Partido Movimiento Ciudadano, licenciado Pablo Gil Delgado Ventura. Por el Partido Nueva Alianza, licenciado Tomás Galarza Vázquez. Suplente de dicho partido, licenciado Vidal Romero Gutiérrez. Por el Partido Morena, profesor Juan José Hernández Estrada. Por el Partido Encuentro Social, licenciado Jesús Ricardo Barba Parra. Y secretario ejecutivo. Hay 17 integrantes de este pleno, por lo tanto el quórum, consejera presidenta, y los acuerdos aquí tomados serán válidos. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de las actas relativas a las sesiones ordinarias de fecha 29 de septiembre y 1 de octubre, ambas de 2017, mismas que fueron circuladas junto con la convocatoria a la presente sesión, por lo que pregunto a los integrantes del Pleno si tienen alguna observación a las actas del 29 de septiembre y 1 de octubre. En uso de la voz del secretario ejecutivo. Únicamente, consejera presidenta, para hacer una corrección en el número de acuerdo que se cita en el acta correspondiente al 1 de octubre del presente año, se mencionaba, el número correcto es acuerdo INE/CG 431/2017 y por un error decía INE/CG 7431/2017. Se repetía 2 veces en dicha acta y sería la única precisión. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente con la corrección comentada por usted mismo, señor secretario. Bien, preguntaría entonces de manera económica a los señores consejeros electorales, favor de manifestar el sentido de su voto con los 2 proyectos de las actas aquí mencionadas. En consecuencia, son aprobadas por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos entonces al tercer numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprueba la integración de los organismos electorales para el proceso electoral 2017-2018 relativo a las comisiones distritales electorales y comités municipales electorales, de conformidad con la base 11ª de la convocatoria emitida por este organismo electoral. Para tal efecto, permito solicitar al secretario ejecutivo su apoyo para la presentación de este proyecto. Con su permiso, consejera presidenta. Bien,
Dicho proyecto de acuerdo, así como las listas que contiene, ¿verdad?, la propuesta de dicho acuerdo, fueron circuladas con anterioridad a la presente sesión en alcance a la convocatoria. Si no hubiese inconveniente, solicitaría la dispensa de la lectura integral de dicho proyecto y únicamente me permitiría hacer referencia a algunas de las etapas principales que en el propio acuerdo han sido señaladas. Si no hubiera inconveniente. Yo no tengo ningún inconveniente. ¿Alguien tiene algún inconveniente? De no ser así, agradeceré iniciarlo. Con su permiso, consejera presidenta. Bien, la primera etapa consistente en convocatoria y periodo de registro. El 10 de marzo del 2017, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprobó la convocatoria para la integración de organismos electorales durante el proceso electoral 2017-2018. El 28 de junio del año 2017, este Pleno aprobó en la ampliación al plazo contenida en la base sexta de la convocatoria hasta el día 21 de julio del año 2017. Por lo tanto, el plazo para la presentación de las solicitudes de los ciudadanos interesados fue del 17 de abril al 21 de julio del presente año. La siguiente etapa, señalada como revisión de los expedientes, una vez efectuada la revisión de los expedientes por el Pleno del CEPAC el 31 de agosto del año 2017, dicho Pleno aprobó la lista preliminar de aspirantes a integrar los organismos electorales. La etapa de entrevistas, el calendario para la etapa de valoración curricular y entrevistas durante el periodo comprendido del 12 de septiembre de 2017 al 27 de septiembre de este propio año. El propósito de la valoración curricular fue evaluar a los aspirantes con respecto a los criterios orientadores señalados por el INE en el reglamento de elecciones. ¿Qué criterios son los que señala dicho reglamento? 1. Participación comunitaria o ciudadana. 2. Prestigio público y profesional. 3. Compromiso democrático. Y 4. Conocimiento de la materia electoral. De la etapa de entrevistas y valoración curricular en los municipios del estado de San Luis Potosí, de un total de 1,035 aspirantes que accedieron a esta etapa y que cumplieron con los requisitos establecidos, asistieron a esta etapa 936 aspirantes. Proyecto final de integración de los organismos electorales, de conformidad con los numerales 8.7.2 y 8.7.3 del procedimiento para la selección y designación de las personas que integrarán las comisiones distritales electorales y los comités municipales electorales durante el proceso electoral 2017-2018 y dando cumplimiento con los criterios orientadores de paridad de género, pluralidad cultural en la entidad, participación comunitaria o ciudadana, prestigio público y profesional, compromiso democrático y conocimiento en la materia electoral, establecidos en el artículo 22 del Reglamento de Elecciones, la Comisión Permanente de Organización Electoral aprobó mediante el acuerdo COE/SO, /03/10/17, el proyecto final de integración de los organismos electorales, mismo que se presenta en esta sesión al Pleno. Únicamente quisiera yo señalar que del total de organismos electorales a integrar, es decir, de 73 organismos electorales que este Pleno tiene la obligación de integrar, en este proyecto de acuerdo se incluyen 14 comisiones distritales, a excepción de la Comisión Distrital Electoral número 13 con cabecera en Tamuín, y se incluyen 45 comités municipales electorales, a excepción de los que voy a señalar ahorita: Armadillo de los Infante, Cerro de San Pedro, El Naranjo, Moctezuma, San Nicolás Tolentino, Santo Domingo, Tamazopo, Tamuín, Tanquián de Escobedo, Tierra Nueva, Vanegas, Villa de Ramos y Zaragoza. Insisto, el resto de los organismos vienen incluidos en la propuesta del presente proyecto de acuerdo. ¿Sería cuánto, consejera presidenta? A consideración del Pleno. Si me permite interrumpir únicamente para dar cuenta de la integración a este Pleno del representante del Partido Conciencia Popular, licenciado Jairo Marleiva Romero. Una disculpa. ¿Algún comentario con respecto a la integración de los comités y las comisiones?
las recibieron con tiempo suficiente las integraciones. Pues de no haber ningún comentario, agradecer tomar la votación correspondiente, señor secretario. Bien, procedería entonces a tomar la votación nominal con respecto al presente proyecto de acuerdo. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. Con el proyecto. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. A favor. En consecuencia, es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos entonces al numeral cuarto de nuestro orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprueba la segunda convocatoria para la integración de los organismos electorales para el proceso electoral 2017-2018 que presenta la Comisión Permanente de Organización Electoral, para lo cual me permito volver a solicitar el apoyo del señor secretario ejecutivo. Bien, con su permiso, consejera presidenta, de igual forma, dicha convocatoria fue circulada junto con los documentos que acompañaron a la presente sesión. Si no hubiese inconveniente, solicitaría la dispensa de la lectura integral de la misma. Sí. Únicamente, entonces, señalaría los municipios a los cuales va dirigida esta segunda convocatoria, haciendo por ahí alguna precisión al final. Esta convocatoria va dirigida a los ciudadanos originarios y o residentes de los municipios de Armadillo de los Infante, Cerro de San Pedro, El Naranjo, Moctezuma, Santo Domingo, Tamazopo, Tamuín, Tanquián de Escobedo, Tierra Nueva, Vanegas, Villa de Ramos, San Nicolás Tolentino y Zaragoza. Y quisiera hacer únicamente la precisión y poner la consideración del Pleno de señalar que en el municipio de Tamuín se integrará también una comisión distrital electoral. O sea, además del Comité Municipal Electoral, también se integrará una comisión distrital electoral. ¿Sería cuánto, consejera presidenta? ¿Algún comentario? La convocatoria fundamentalmente es igual, la única diferencia que guarda es que aquí ya no establecemos lugares para ir a recoger las solicitudes, en virtud de que tenemos nada más hasta el último día de noviembre para poder integrar los comités y comisiones faltantes. En uso de la voz, la representante del Partido Acción Nacional. Ok, perfecto. ¿Alguna otra consulta? De no ser así, agradeceré en uso de la voz el representante de Encuentro Social. Gracias. Bueno, nada más de la convocatoria que nos hacen llegar y la que nos hicieron llegar. La observación que hizo, señor secretario, ¿se va a incluir ya en la publicación final? Sí, sería mi propuesta, ¿verdad? Que nada más precisar que en el municipio de Tamuín, además del comité, se integrará una comisión distrital. Ok, ninguna otra propuesta. Entonces, agradeceré tomar la votación correspondiente, por favor, señor secretario. Bien, preguntaría entonces de manera nominal a los señores consejeros electorales el sentido de su voto. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. Con el proyecto. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, es aprobada por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos entonces al siguiente punto del orden del día, que corresponde al informe que se presenta a este Consejo por mi conducto sobre la presentación de los informes de actividades del tercer año de gestión de las comisiones permanentes del organismo
para lo cual, con fundamentos en el artículo 58, fracción 22 de la Ley Electoral del Estado y numeral 22, fracción 2 del Reglamento de Trabajo en Comisiones, me permito informarles que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 22, fracción 2 del Reglamento de Trabajo de Comisiones del CEPAC, todas las comisiones permanentes de este órgano electoral presentaron durante el mes de septiembre y octubre del año en curso un informe de trabajo que precisa las actividades desarrolladas, los resultados obtenidos y la relación de acuerdos tomados, misma que se integrará a la página institucional del CEPAC para su consulta. ¿Algún comentario? De no haber ningún comentario al respecto, pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprueba la integración de las comisiones permanentes señaladas en el artículo 60 de la Ley Electoral del Estado, así como de las comisiones temporales relativas al programa de resultados electorales preliminares y de comunicación social, todas de este organismo electoral, para lo cual me permito solicitar nuevamente el auxilio del señor secretario. Por favor, señor secretario. Con su permiso, consejera presidenta. Bien, también dichos proyectos fueron circulados acompañando la convocatoria de la presente sesión. Si no hubiera inconveniente, solicitaría la dispensa de la lectura integral de los mismos y únicamente me concretaría a dar lectura de las comisiones y la propuesta de integración de consejeros que se incorporarían a cada una de ellas. Si no hubiera inconveniente. Por favor. Bien, en la Comisión de Igualdad de Género y Violencia Política, las primeras comisiones que voy a mencionar son comisiones permanentes, al final haremos la mención de las comisiones temporales. La Comisión de Igualdad de Género y Violencia Política se propone sea integrada por la consejera Denise Adriana Porras Guerrero, el consejero José Martín Fernando Faz Mora y el consejero Edmundo Fuentes Castro. La Comisión de Fiscalización se propone que se integre a esta la consejera Zelandia Borges Estrada, la consejera Denise Adriana Porras Guerrero y el consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos se propone sea integrada por la maestra Zelandia Borges Estrada, por el maestro Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos y por el maestro Marco Iván Vargas Cuellar. La Comisión de Administración se propone la integren los consejeros electorales Marco Iván Vargas Cuellar, Denise Adriana Porras Guerrero y José Martín Fernando Faz Mora. La Comisión de Quejas y Denuncias se propone sea integrada por los consejeros Zelandia Borges Estrada, Marco Iván Vargas Cuellar y Edmundo Fuentes Castro. La Comisión de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Cultura Política se propone sea integrada por los consejeros Marco Iván Vargas Cuellar, Laurelena Fonseca Leal, Zelandia Borges Estrada y Edmundo Fuentes Castro. La Comisión de Organización Electoral se propone sea integrada por la consejera Denise Adriana Porras Guerrero, el consejero José Martín Fernando Faz Mora y el consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. La Comisión del Servicio Profesional se propone sea integrada por los consejeros y consejeras Laurelena Fonseca Leal, Zelandia Borges Estrada y Marco Iván Vargas Cuellar. Adicionalmente, se circularon dos proyectos de acuerdo para integrar dos comisiones temporales. La primera es la del Programa de Resultados Electorales Preliminares, cuya propuesta de integración sería la siguiente: consejera presidenta Laurelena Fonseca Leal, consejero Edmundo Fuentes Castro y consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. Y la Comisión Temporal de Comunicación Social, la cual viene fungiendo desde el año 2015, se propone una modificación en su integración, la cual quedaría conformada de la siguiente manera: consejeros José Martín Fernando Faz Mora, consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos y consejero Edmundo Fuentes Castro. Bien, sería a consideración, ¿verdad? Sería cuánto tengo yo que presentar, consejera presidenta. Muy bien. En uso de la voz, la consejera Denise Porras. Gracias, buenas tardes. Nada más para solicitar que se haga la precisión de que a cada una de las comisiones le corresponda un número de acuerdo en lo individual para poder tomar la votación de esa manera. Sí, gracias. Incluso también yo creo que sería otro acuerdo la creación de las comisiones temporales, ¿no? Sí,
¿sí? Entonces tendríamos que tomar varios acuerdos. En uso de la voz, el consejero Rodolfo Aguilar. Quizá también sea conveniente precisar que la Comisión de Administración, 2 de sus integrantes solamente estarán por un lapso que debe completar 3 años, ya que ellos entiendo que ya tienen funciones 2 años. Está muy bien para darle continuidad, pero no será por 3 años esta nueva integración. Muchas gracias. Sí, también habría que explicarlo en el acuerdo. A consideración del Pleno, ¿algún comentario? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, por favor, señor secretario. Bien, entonces con las precisiones aquí señaladas, las cuales se incorporarán a cada uno de los acuerdos mencionados, preguntaría a los señores consejeros electorales, a favor de manifestar el sentido de su voto. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. Con el proyecto. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. A favor de cada uno de los acuerdos para la integración de cada una de las comisiones, a favor de la creación de las 2 comisiones que vienen en acuerdos por separado y de la integración de los mismos. Correcto. En consecuencia, son aprobados por unanimidad los acuerdos mediante el cual se integran todas las comisiones permanentes, así como las 2 comisiones temporales presentadas en esta sesión. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos entonces al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta de designación del consejero electoral que presidirá las Comisiones Unidas de Capacitación y Organización Electoral de conformidad con el artículo 64 de la Ley Electoral del Estado. Al respecto, quiero decirles que, habiendo platicado previamente los consejeros sobre quién presidiría las Comisiones Unidas de Capacitación y Organización, que a partir de fecha 15 de octubre queda constituida, se unen las 2 comisiones, hubo un consenso general para que la misma fuera presidida por el consejero Martín Faz, por lo cual solicito, primero lo pongo a su consideración y solicito la votación correspondiente. ¿Algún comentario? De no haber ningún comentario, agradeceré tomar la votación correspondiente. Por favor, señor secretario. Bien, entonces preguntaría de manera nominal a los señores consejeros el sentido de su voto con la propuesta para el consejero que presidirá las Comisiones Unidas de Capacitación y Organización Electoral, siendo la propuesta el consejero José Martín Fernando Faz Mora. Bien, preguntaría, consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. A favor. En consecuencia, es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos entonces al numeral 8º de nuestro orden del día, respecto de la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana determina los municipios del Estado con población mayor a 40,000 habitantes, en los cuales los candidatos o síndicos deberán contar con el grado de licenciado en Derecho o abogado en términos del artículo 304, fracción 6 de la Ley Electoral del Estado, en relación con el numeral 13, fracción 3 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. Por favor, solicito su apoyo, señor secretario, para la presentación del acuerdo. Bien, con su permiso, consejera presidenta, de igual manera, si no hubiese inconveniente, solicitaría la dispensa de la lectura integral del presente acuerdo y únicamente daría lectura a los puntos resolutivos, si no hubiese inconveniente al respecto. No. De acuerdo. Bien, primero, que de conformidad con lo establecido en el artículo 304, fracción 6 de la Ley Electoral del Estado y en observancia al oficio número 1305.8.3, diagonal 139, diagonal 2016, de fecha 17 de abril del presente año, emitido por la Coordinación General de Operación Regional de la Dirección Regional Centro Norte,
de la Coordinación Estatal San Luis Potosí del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, este organismo electoral determina que para el proceso electoral 2017-2018, los municipios que cuentan con población mayor de 40,000 habitantes en el estado de San Luis Potosí son los siguientes: municipio de Aquismón, con una población total, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, de 47,423 habitantes; Ciudad Fernández, con 43,528; Ciudad Valles, con 167,713; Ébano, con 41,529; Matehuala, con 91,522; Mezquití de Carmona, con 53,442; Río Verde, con 91,924; San Luis Potosí, con 772,604; Santa María del Río, con 40,326; Soledad de Graciano Sánchez, con 267,839; Tamazunchale, con 96,820; Villa de Reyes, con 46,898; y Gilitla, con 51,498. Por lo anterior, en los municipios del Estado establecidos en el numeral que antecede, los partidos políticos, alianzas partidarias, coaliciones y candidatos independientes, en su caso, deberán presentar junto con su solicitud de registro copia certificada del correspondiente título de licenciado en Derecho o abogado de sus candidatos a síndicos municipales en el proceso electoral 2017-2018. Tercero, los puntos aquí acordados serán obligatorios en el registro de candidaturas para la renovación de los ayuntamientos donde la población sea mayor de 40,000 habitantes. Cuarto, los comités municipales electorales correspondientes a los municipios enumerados en el apartado 1 que reciban las solicitudes de registro de candidatos a síndicos municipales deberán informar al secretario ejecutivo del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana si los candidatos a síndicos municipales postulados por los partidos políticos, coaliciones o alianzas partidarias, o en su caso el candidato independiente, cumplieron con el requisito de contar con el grado de licenciado en Derecho o abogado titulado, a que refiere lo señalado en el artículo 304, fracción sexta de la Ley Electoral en relación con el artículo 13 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. ¿Sería cuánto, consejera presidenta? A consideración del Pleno. En uso de la voz, el representante de Conciencia Popular. Primero que nada, buenas tardes. No había tenido la oportunidad de estar presente en este pleno y primero quiero darle la bienvenida a los consejeros que se acaban de integrar, deseando siempre el mejor de los trabajos como institución. Hay mucho por adelante y bueno, pues los mejores parabienes. En un segundo momento, cada que uno ve este tipo de disposiciones legales en relación a la Ley Orgánica del Municipio Libre y excepciones a la regla en cómo deben cumplir los requisitos quienes aspiren al cargo de síndico municipal, a mí me parecen siempre estas cosas como anacronismos de la ley, y voy a decir por qué. Queda claro que este es un tema sin duda del legislativo y el Consejo pues tendrá que, en acatamiento de esas normas, pues establecer este tipo de salvedades, pero me parece que parte fundamental del fortalecimiento de las instituciones pasa por quienes integran las mismas. Yo todavía sigo pensando que es verdaderamente absurdo que existan excepciones a la regla en municipios con población de 40,000 habitantes hacia arriba y dejar hacia abajo que cualquiera que pueda más medianamente saber leer y escribir tenga un cargo tan importante como el de síndico municipal. El síndico municipal es el representante jurídico de un ayuntamiento, y que todavía existan ese tipo de cuestiones me parece un anacronismo absurdo que sin duda ya será parte del legislativo tener que analizar, aprovechando que está aquí la diputada Marta. Pues es una provocación para modificar la ley. Creo que las instituciones deben fortalecerse y deben comenzar por la parte más débil, y sin duda una de ellas es el ayuntamiento. Ojalá que en otros procesos, ya está consumado, pero en otros procesos este tipo de cuestiones no sucedan. Me parece que todos los municipios deben tener gente preparada al frente, independientemente de que el derecho de votar y ser votado pues está ahí,
por lo menos en el puesto del síndico, sin duda debe ser un especialista, un técnico en la materia del derecho, justamente porque se trata de una representación jurídica. Ojalá que esto pues se modifique y bueno, pues el CEPAC hace su trabajo. Ya a los partidos políticos nos corresponderá poner a los mejores hombres y mujeres al cargo. Y en la parte de los ayuntamientos, en este caso, que no estarían obligados a los partidos a tener que nombrar a un abogado, ojalá que todos, y también esa es una provocación a los partidos, que pongamos en las listas a personas probas y con conocimientos jurídicos, porque luego pasan cada cosa en los ayuntamientos y pues la ley y la observancia pues es para todos y la ignorancia de la ley pues a nadie beneficia, pero sí perjudica a los ayuntamientos. Es cuanto. Muchas gracias. Licenciado, ¿algún otro comentario? En uso de la voz del representante de Encuentro Social. Gracias, señora presidenta. Bueno, adicionalmente a lo señalado por el compañero de Conciencia Popular, ustedes en el considerando octavo señalan que el propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía les informa que en marzo de 2015 se realizó una intercensal, una encuesta intercensal, donde también arrojó como datos la población por cada uno de los municipios y por cada estado. Sin embargo, más adelante, inclusive en el folio del INEGI, en el oficio del INEGI, se está tomando como dato el censo de población de 2010. Podrán decir, bueno, pues que la ley dice que es el último censo. Sin embargo, también ustedes tienen facultades pues, para la interpretación y de los acuerdos para lo que mejor se pueda proveer. En este caso, bueno, pues todos aquellos ayuntamientos, todos aquellos municipios que ya cuenten con más de 40,000 se hubieran tomado en cuenta a partir del último dato estadístico poblacional, que es el de 2015, y que cualquiera bueno, pues podemos consultar en la página del INEGI. Sin embargo, aquí veo que en el acuerdo se está tomando el de 2010. Es un dato muy, pues ya de 7 años de antigüedad, y hay crecimientos poblacionales en los municipios donde obviamente no se refleja el espíritu de esa disposición jurídica. Adicionalmente, como decía, coincido con el representante de Conciencia Popular, donde todos los ayuntamientos deberían estar representados en la parte de la sindicatura por un abogado, un licenciado en Derecho. Pero si podemos tener la factibilidad de crecer el número de municipios de 13 o 14, porque su crecimiento en 2015, representado en la encuesta intercensal, nos daría un mayor número, pues podríamos hacerla crecer, podríamos tomar esa determinación de que se incluyan un mayor número de municipios con referencia en datos estadísticos oficiales que publica, avala y levantó el INEGI. ¿Es cuánto? Muchas gracias. En uso de la voz, señor secretario ejecutivo. Con su permiso, consejera presidenta, bien, un poco en seguimiento del comentario que realiza el representante del Partido Encuentro Social, señalar que efectivamente el censo es un estudio, bueno, con una precisión, digamos, mucho más afinada que el conteo intermedio que se hace también cada 10 años, ¿verdad?, pero que es intermedio entre dos censos, el cual tiene un carácter un poco más estadístico y de índole un poco más urbana. Sin embargo, también nos abocamos a la tarea de revisar esos resultados y no detectamos ningún otro municipio cuya población hubiese crecido por encima de los 40,000 y que no estuviera en el listado de estos 13 municipios. Sí hay variación, pero no hay ninguno que tenga ya 40,000 habitantes y que haya quedado fuera. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? En uso de la voz del representante del Partido de la Revolución Democrática. Gracias, presidenta. En concordancia a lo que comenta el secretario, hay que tomar en consideración que la LEGIPE, por ejemplo, para el caso de distritación, toma en consideración el censo de 2010.
O sea, esta situación también se presentaba y ahí sí hubo mucho incremento en cuanto a la población, pero hay que tomar en cuenta lo que dice la LEGIPE, en que para efectos poblacionales, debe de considerarse el censo de 2010. Gracias. Así es. En uso de la voz del representante del partido Morena. Ay, perdón, de Morena, no es partido. A pesar de que hay un crecimiento poblacional, este crecimiento también tiene mucho que ver con el movimiento de la población, con la migración. Ahora, hay una tendencia muy grande, sobre todo en los últimos años, de la migración del campo a la ciudad. O sea, es donde se da, donde el crecimiento poblacional se refleja. Bueno, esto también se ha reiterado en los mismos censos del INEGI, ¿sí? Pero también de las Naciones Unidas y en cualquier instancia que estudia todas las cuestiones referentes a la población. Entonces, allí sí habría que considerar, o sea, yo soy de la idea de que tenemos que basarnos por el momento en el censo de 2010. O sea, porque si bien sí hay un crecimiento poblacional, pues hay que ver hacia dónde o en dónde, porque sí hay casos en donde hay un decrecimiento. O sea, aquí en el estado de San Luis Potosí, pues ya lo tendríamos que comparar, eso es útil para todos, cómo sale el censo de 2020 y compararlo con el de 2010 y ver este asunto de los municipios con mayor o menor número de habitantes de 40,000. Por otro lado, también la cuestión de los síndicos, eso fue una cuestión que tuvo que salir. O sea, quién sabe qué tan real o anacrónica sea, eso también lo tendríamos que ver, porque pues es una realidad educativa, la dificultad de encontrar profesionistas de cualquier campo en municipios, en determinados municipios o en poblaciones reducidas. Y eso no solamente es una cuestión estadística, sino también es una cuestión de justicia social, de acceso a los servicios, en este caso el servicio educativo, ¿sí? Es una cuestión que tendríamos que analizar, o sea, no nada más decir, bueno, ya aprueben a los diputados de aquí del Congreso, que aprueben que todo el mundo sea síndicos, pues tendríamos que ver cómo estamos, porque cuando se tomó esta decisión fue precisamente por esa dificultad de concentración de los servicios educativos en determinadas zonas y abandono de las otras, ¿sí? Es cuanto. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? En uso de la voz, el representante de Conciencia Popular. Estoy revisando, nada más una cuestión, se toma en consideración el censo 2010, ¿va? Estoy revisando la página de internet que se puede ver en cuéntame.inegi.org.mx y revisando el número de habitantes por municipio. Según el censo, en el caso de Santa María del Río, cuenta con, pues prácticamente en el censo, según sobre el límite, son 39,859 habitantes y sin embargo en la tabla aparece con, no alcanzo a ver, 40,226, 326 habitantes. Pues hay una diferencia. Si es el censo de 2010, significaría que bajo los datos de la propia página pública del INEGI, pues Santa María, por algún par un poquito más de 200 de habitantes, no estaría dentro de la obligación de tener un síndico, que cumpliera el síndico con la obligación de ser abogado en Derecho, bueno, licenciado en Derecho. Y en el caso, por ejemplo, de Tamuín, tiene 38,751, efectivamente no está incluido ahí, pero pues le puede pasar exactamente la misma razón, la misma causa en el caso de que a la fecha pudiera ya tener más de 40,000 habitantes, pero estamos tomando la tabla del 2010, entonces significa
que de dónde salieron el restito que le faltaba a Santa María para cumplir con los 40,000 habitantes, porque pues tendríamos entonces que ir a la misma tabla para el caso de Tamuín, que está rozando los márgenes de la obligación. En el caso también, Villa de Ramos está sobre los 37,184 habitantes, y si seguimos la misma lógica, es muy probable que también haya cambiado, pero no está incluido, y no está incluido porque efectivamente son 37,000. Pero y entonces me sigo preguntando por qué Santa María sí incrementó y los datos del INEGI pues, son exactamente los mismos. Y bueno, pues básicamente esos son los tres que están rozando los márgenes, y muy particularmente el caso de Santa María, que sí me llama la atención que tenga datos diferentes a lo que la propia página pública del INEGI, según el censo de 2010, establece. No sé si hay alguna cuestión del por qué este sí, y hay dos municipios que están muy cercanos que no han crecido. A ver, te podría hacer una pregunta. ¿Me dices que los 40,000 son del censo o en el caso de Santa María del Río, que los 40,000 son del censo o de la encuesta intercensal? Porque nosotros los datos que nos dan en el oficio y que incluso pusieron el INEGI son estos como resultados de censo, o sea, 40,000, vamos a Santa María del Río, entonces, como resultados del censo. La encuesta intercensal, en efecto, tiene 39,000, la de 2015. Nada más que hay que recordar que la base de las encuestas intercensales es urbana, no es rural, y de ahí pudiera derivar un cambio. Independientemente del proceso de los procesos migratorios, también las tasas de crecimiento rurales son más altas, las tasas de nacimiento y por lo tanto de crecimiento a nivel rural son más altas que las de zona urbana o de cabeceras municipales. De aquí pudiera derivar la diferencia. Nosotros hemos decidido poner esto porque tenemos la base y el oficio del INE, porque es en efecto lo que se utiliza para la distritación, y porque, bueno, finalmente es una base más confiable, aunque totalmente rebasada después de 8 años, eso no me cabe ninguna duda. Yo he hecho por ahí algún trabajo revisando listados nominales contra resultados de población de algunas secciones que tienen y municipios que son muy rurales, indiscutiblemente por la tasa de nacimiento, la tasa de crecimiento que tienen los municipios. Ya ahora el listado está muy por encima de lo que manifiesta el censo en algunas poblaciones, ¿no? Entonces esto es un asunto de que yo sí creo que se debería determinar en la ley cuál es la fuente de información de las decisiones como estas. Y sí creo que es más garantista que vayamos a esta base de datos que ir a la base de datos de la encuesta intercensal. En uso de la voz. ¿Quién era? En uso de la voz, la licenciada Lidia. Por favor. ¿Quién? Después, Oh. a Jairo. Licenciada, por favor. A ver, ciertamente yo vi el oficio que mandaron escaneado en el CD que adjuntaron a la convocatoria, pero si el representante del Conciencia Popular está señalando que en la página del INEGI está otra cifra, yo sugiero que en todo caso el secretario ejecutivo verifique que efectivamente en la página está esa cantidad y se le pida al INEGI el que diga cuál de las dos es la válida, porque efectivamente por ley tiene que ser el censo el que se tiene que tomar en cuenta. Si el censo dice que son 39,000 y pico, va para abajo esa formalidad para Santa María del Río. En todo caso, que sea el INEGI quien aclare en ¿cómo se llama?, cuál de las dos cifras es la válida.
Ok, en uso de para la respuesta, por favor, que empiece el secretario ejecutivo y después ya les, por favor. Sí, únicamente si me permiten la precisión, los 39.859 habitantes de Santa María que menciona el representante de Conciencia Popular son de la encuesta intercensal 2015, no son las del censo. Los del censo son los que nos contestó en el oficio el coordinador de INEGI y que aparecen en la información del censo 2010. Sí hay una diferencia. Nosotros consideramos como información más acertada la del censo 2010. En uso de la voz, el licenciado Jair, perdón, sí, representante de Conciencia Popular. No sé si nos podría hacer el favor el secretario ejecutivo leer exactamente la parte de la ley que establece cómo es que deba tomarse el criterio, primero. Y segundo, si existe algún acuerdo, que casi seguro que así es, ya sea de este Consejo, que no lo recuerdo, o del Instituto Nacional Electoral, en relación a cuál va a ser el factor o la fuente que el Consejo deberá tomar para este tipo de decisiones. Porque, pues si la ley, no dudo mucho que la ley diga que tendrá que ser el censo, vamos, como decía, el censo de 2010, no puede decir del 2010 porque pues la ley es cambiante y al final los momentos son iguales. Si algo identifica a este país es que tiene instituciones que deben producir fuentes confiables y una de ellas pues es el INEGI. Cuando vemos las tasas de desarrollo o el gobierno federal o estatal ve dónde estamos parados, pues evidentemente una parte fundamental pasa por la información del INEGI. Si la última encuesta intercensal 2015 establece un número que es lo más actual, pues una lógica elemental, si la ley no establece más que alguna manera de establecer un número, pues que tenga que ser la intercensal en todo caso, ya no la del 2010, porque es la fuente más cercana. Dicho de otra forma, una información supera a la otra, se actualiza. Lo que sí tendríamos muy importante es establecer, y coincido perfectamente con la licenciada, es, bueno, ¿y qué factor vamos a utilizar? ¿Cuál va a ser la fuente fiable? Especialmente porque estamos en presencia de un requisito formal que en un ayuntamiento o en varios que están ahí rozando los márgenes hacia arriba o hacia abajo para que un candidato cumpla o no cumpla con un perfil. Y ese especialmente tiene que ver con si tiene que ser licenciado en Derecho o no lo debe ser. No sé si podría el licenciado Héctor darnos luces, por lo menos en lo que expresamente dice la ley, pues para resolver este tema. Me parece que es importante. Yo así tal cual diría, pues la fuente tal cual es de la INEGI y la más actual es esta. No podría ser uno diferente, me parece. Y más allá de que si existe o no cambios migratorios o una cuestión así. Pero la base estadística es diferente. La base estadística y demográfica de la encuesta y del censo es diferente. Eso se tendría que tomar en cuenta. Yo tengo entendido que la ley no dice nada, pero por favor adelante. Y una disculpa, están consejero y sí. Bien, rápidamente el artículo 304 en su fracción sexta dice, tratándose de los candidatos a síndicos, acreditar contar con el grado de licenciado en Derecho o abogado en los casos que establece la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí. Y el artículo 13 de la referida Ley Orgánica del Municipio Libre señala en su tercer párrafo, en los municipios del Estado que cuente con una población mayor de 40,000 habitantes, los síndicos deberán ser abogados titulados. Nada más. En uso de la voz, el consejero Edmundo. Bueno, la primera parte nomás era yo quería hacer el comentario, gracias al representante por la bienvenida, era que dejar claro que en realidad sí coincide la página del INEGI con el dato que tenemos. O sea, ese punto creo que pensar en cuál es la fuente que vale, sí coincide, los 39,000 no es un dato del censo del 2010. Entonces, aquí será la cosa a ver si no es precisa la ley, pues si tenemos que considerar
el más actual, pero el dato es consistente. El dato que se dijo sí es en la página pública del INEGI, es el mismo dato que tenemos registrado en el documento que se circuló. Entonces ¿es cuánto? En uso de la voz del representante de Encuentro Social. Gracias, señora presidenta. Bueno, señala la página del INEGI al referirse sobre la metodología de la encuesta intercensal 2015. Dice que el INEGI realizará la encuesta intercensal 2015 para disponer de la información demográfica y socioeconómica actualizada de las personas y las condiciones de sus viviendas en el periodo comprendido entre el censo de 2010 y el que llevará a cabo en el 2020. Esto quiere decir que si hay menos, pues es la actualización. Es a lo que se refiere el representante del Consejo Popular. Y efectivamente, contrario a lo que señala el consejero Edmundo, en la página Cuéntame, que también es oficial del INEGI, ahí nos señala precisamente que el municipio de Santa María del Río cuenta con 39.859 habitantes. Esto es decir, en la encuesta intercensal de 2015, la actualizada. Si antes había 40, 42, bueno, se actualizó porque hay menos. ¿Cuáles sean las condiciones? No entendemos, no sabemos, no vienen aquí. Pero lo que dice el INEGI en su página Cuéntame es que son 39,000. Ahora bien, entre el 304 y el 13 de la ley orgánica, que no señala cuál será la fuente original o la fuente válida para determinar qué municipios tienen 40,000, en uso de sus facultades ustedes deberían acordar cuál debería de ser la fuente, o no simplemente pues el 2010, no. Diga, si es el 2010, bueno, a mí me parece muy interesante y muy válida la explicación que da usted, señora presidenta, porque es un censo que se lleva varios días, que se lleva a cabo casa por casa de un determinado día. Y la encuesta intercensal es con quien esté y a veces dan respuestas, y no, es algo menos técnico, aunque la realiza el mismo instituto. Me parece muy válida su respuesta. Bueno, podría ser esa. Por eso, pero fundamentarlo, porque si no lo estamos dejando al aire, y en este caso concreto sí incide en un municipio, el municipio de Santa María, que ya no tiene los 40,000 de conformidad a la información actualizada del INEGI, no a la que digo yo, no a la que dice el representante Jairo, a la que dice el propio INEGI en la página cuéntame.inegi.org.mx, /monografías, /información, San Luis Potosí, población. A esa información que la estamos consultando ahorita en línea. Entonces yo creo que lo correcto, lo más apegado a la ley, porque ustedes tienen esa facultad, pues es fundamentarla de conformidad a un acuerdo. Gracias. En uso de la voz, la representante del Partido Acción Nacional y después el consejero. En primer lugar, creo que no se entendió lo que yo planteé. La cuestión es esta. Jairo, si mal no recuerdo, dijo que en la página del INEGI traía una cifra derivada del censo. Y la controversia es que en el oficio que contesta el INEGI al CEPAC trae otra cifra. Lo que necesitamos saber, derivado desde ese punto de vista, lo que necesitamos saber es cuál de las dos cifras son las válidas, si ese fuera el caso. No nos debemos de olvidar de esto, que para las cuestiones electorales la encuesta intercensal no es válida. Recordemos que la redistritación se hizo en base al censo 2010, no en base al conteo intercensal. Lo válido, espero que encontremos rápido el fundamento del INE, donde hizo el censo, donde hizo la redistritación en base a las cifras del censo 2010. Acuérdense que cuando estaba lo de la redistritación hubo muchas observaciones que por qué ahorita una redistritación si estábamos a 2 años del censo, que ya no era válido, que había más habitantes, que esto, que el otro,
pero el INE nos dijo, en base a la ley que establece que las cifras que se deben de tomar en cuenta es las del censo, las válidas son las del 2010. Entonces, si bien es cierto, esas sirvieron para la redistritación, recordemos que en base a eso se hizo la representación o se va a hacer la representación legislativa. Así es. En uso de la voz, el consejero Marco Iván. Gracias, consejera presidenta. Solo para nutrir esta cuestión, el fundamento técnico por el que se utilizan como estadísticas válidas el censo, a diferencia de la encuesta intercensal, es que la metodología del levantamiento de la encuesta intercensal es muestral, mientras que la del censo es poblacional. De tal suerte que el propio INEGI, dentro de la síntesis metodológica de la encuesta intercensal 2015, establece con toda claridad en metodología muestral más o menos básica que pues declaran una tasa de respuesta, que tienen un nivel de confianza del 90%, que tienen un error máximo aceptable del 5% en el ámbito municipal, y eso explica, a mi parecer, no solo la variación que estamos observando acá, a pesar de que también CONAPO puede tener sus propias proyecciones de población, pero eso es otro tema. Pero de nuevo, lo único que quiero referir aquí es que la oficialidad tiene que ver de nuevo con que el censo es poblacional, mientras que la encuesta es muestral. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. En uso de la voz, el representante de Conciencia Popular. Pasa. Bueno, yo sí quisiera, es más, por ahí en el internet dice lo que acaba de decir el consejero, la encuesta no tiene un barrido, y hay que entender que estos son municipios que tienen una alta presencia rural, ¿sí? Entonces, donde no están tomando en consideración todas las poblaciones o todo, hay un margen de error más alto que en el censo, aunque tenga más tiempo el censo. Estas son nuestras consideraciones, pero bueno, lo seguimos platicando, no pasa nada. En uso de la voz, el representante del Partido de la Revolución Democrática. Sí, gracias. En relación a lo que comentaba la representante de la Acción Nacional, es importante verificar el 214 de la LEGIPE que comentaba yo hace un momento, que precisamente habla de la distritación. Posiblemente, amén de que por ahí existiera el artículo, en el acuerdo del Consejo General, pues no necesariamente tiene que decir con fundamento en tal artículo, pero me sumo al comentario de la compañera de Acción Nacional, en el sentido de que ese artículo 214, si habla de distritación, es el punto de referencia. Y ahí sí, el 214 sí habla literal y textualmente de que se aplicará el censo. Yo ahí nada más quiero abonar lo siguiente. Sí pueden existir otras fuentes, y apoyo lo que comenta el señor secretario técnico, en el sentido de que pues puede haber otras fuentes, pero la más fidedigna, la que le tenemos que hacer caso, pues es a la del Consejo General. ¿Sí? Gracias. Sí, adicionalmente, bueno, nos comentaba el representante del Partido Conciencia Popular que deberíamos de incluir más. El que incluye más es tomar el censo. Y por eso, bueno, nuestra propuesta se mantiene en que sea el censo, pero si gusta, ¿cómo se llama? El señor secretario, tomar el parecer de los consejeros. Sí, en uso de la voz, el representante de Conciencia Popular. No, sí, el censo de 2010 habla acerca de 40.326 habitantes en esta zona. No se nos olvide que lo que estamos aquí discutiendo al final es quiénes deben integrar y qué cualidades deben tener. Dicen que cuando la ley no dice, en este caso, dice, pues el juzgador no debe interpretar, pero cuando la ley es omisa, así tan abiertamente, dicen, bueno, es que podemos tomar los argumentos en relación a un caso, pues particularmente, me parece que distinto.
En el caso de las distritaciones y los argumentos y los datos que tomó el Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo esta nueva geografía electoral, ese es un caso, pero no podría aplicarse aquí, me parece, por analogía, porque aquí lo que estamos discutiendo es si tiene o no tiene la población al momento de la elección que establece la ley, y son 40,000 habitantes. El único dato fiable y cierto, es cierto también que metodológicamente puede ser, pues no tener ser tan riguroso como un censo poblacional, pero son datos, O sea, si nos vamos a esas, entonces pareciera que México, según los datos, está estancado en el 2010, porque entonces el presidente de la República, el gobernador, los municipios, no tendrían elementos para decir que también estamos. No. Las instituciones toman decisiones a partir de los datos que las propias crean, como el INEGI, para saber cuál es el desarrollo nacional, cómo está la población, qué necesidades tiene. Me parece importante que este consejo no podría desatender, sí, aun cuando metodológicamente no tiene la rigurosidad, pero tampoco son papas fritas y no son tortillas, como la ley de tortillas. No son papas fritas, no es. Claro que el instituto tiene un método, con una rigurosidad que tal vez no es, y es como no es lo mismo una tesis que una tesina, ¿verdad? Sin embargo, no significa que no tengas la obligación de cumplir con formalidades. Hay información y está ahí. El censo, bueno, estas información intercensal 2015 nos da luces para establecer que Santa María ha cambiado en un proceso hacia adelante. Si queremos ir a la formalidad, estoy completamente de acuerdo con que el censo 2010 es lo más cercano. Pero si nos vamos a ir a la realidad, el INEGI dice otra cosa. Y lo mismo puede pasar con otras entidades a las cuales yo hacía referencia. No pasa nada, hombre. Yo les decía hace rato, más allá de que si son menos de 40,000 habitantes, ojalá todos los partidos políticos entiendan la responsabilidad de poner al frente de este cargo de la sindicatura a abogados. Ojalá que todos lo hagan, nosotros lo haremos. Pero quienes no, ¿en manos de quién vamos a depositar un cargo tan importante? Por eso me parece que qué bueno que esta cuestión sirva para la reflexión y se tomen datos fiables, ¿no? Y lo fiable está ahí en la institución. Si sale en el 2015, bueno, dicen otras cosas en relación al 2010. Y al final lo que se está discutiendo aquí es la seguridad jurídica de la gente que vive en Santa María. En uso de la voz, el consejero Rodolfo Aguilar. Gracias. Bueno, yo quisiera hacer una reflexión de lo que el representante de Conciencia Popular nos expresó al principio de este numeral del orden del día. Ciertamente, yo creo que en este momento histórico, 2017, es anacrónico que no pueda darse la posibilidad de que en todos y cada uno de los municipios haya candidatos a síndicos que tengan el título de licenciado en Derecho. Pues sí, efectivamente, qué lástima que no lo podamos hacer, pero dentro de lo anacrónico y así como se dijo que no es lo mismo una tesis que una tesina, pues yo creo que no es lo mismo algo anacrónico que algo procrónico. Y en este caso lo que nos conviene es lo procrónico. Esto es traer los datos del 2010 a 2017 porque es lo que más beneficia lo anacrónico del tema. De tal suerte que yo creo que lo que mejor beneficia es que el dato oficial de 2010 sea el que tomemos aquí. Y no en función a que hay por ahí algún artículo de la LEGIPE, que es válida la reflexión, que sí habla del último censo poblacional, sino simple y sencillamente porque ese es el dato oficial con el que contamos. Nosotros no nos dedicamos a hacer censos de población y vivienda, nosotros tenemos que traer el dato oficial, que el último es el de 2010,
y ubicarlo en nuestra fecha. Yo creo que lo correcto, y además responde a la inquietud de que ojalá todo el mundo, quiero decir, en todos los municipios hubiera licenciados en derechos en los cargos de síndicos municipales. Bueno, pues creo que esto es lo que mejor beneficia. Yo propondría que acabáramos con la discusión, porque creo que lo ideal sería pues traer este dato a la fecha actual en pro de que pues ya podamos tomar una decisión. Gracias. Pues estando yo creo que suficientemente discutido el tema, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Sí, preguntaría entonces a los señores consejeros electorales el sentido de su voto con el proyecto de acuerdo aquí presentado. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. Con el proyecto. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. A favor. En consecuencia, es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al último punto del orden del día, que corresponde a asuntos generales, para lo cual me permito preguntarle, señor secretario, si existe algún asunto que en tiempo y forma haya sido agendado para conocimiento de este pleno. Sí, con su permiso, consejera presidenta, me permito dar lectura a un oficio recibido el 12 de octubre del presente año, suscrito por la consejera Denise Adriana Porras Guerrero, presidenta de la Comisión Permanente de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en el cual señala lo siguiente: por este conducto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 del reglamento de sesiones de esta institución, me permito solicitar sea incluido en el espacio destinado a los asuntos generales del orden del día de la sesión ordinaria efectuarse el viernes 13 de octubre del año en curso, el proyecto de acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral, por medio del cual se determina la incorporación de servidores públicos de este organismo al Servicio Profesional Electoral Nacional a través del concurso público 2017, en cumplimiento al acuerdo INE/JGE 160/2017 de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Para tal efecto, me permito remitir en formato digital e impreso el citado documento con el propósito de que sea circulado a los integrantes del Pleno de este organismo al momento de la sesión. Gracias. Por favor, sí, gracias. Buenas tardes de nueva cuenta. Cuento con que ya todos tengan este documento, que ya les haya sido circulado. Entonces, me permitiría, si ustedes no tienen inconveniente, que me dispensaran la lectura íntegra del acuerdo, si no hay ningún inconveniente, para poder expresarles de qué va este acuerdo y qué es lo que lo origina. Con motivo de la implementación del Servicio Profesional Electoral en los soples a raíz de la reforma 2014, el Instituto Nacional Electoral emitió el 23 de junio la convocatoria para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema de los organismos públicos locales. Para el caso de San Luis Potosí se registraron 161 aspirantes. Las plazas que previamente fueron incorporadas mediante los acuerdos respectivos de este pleno fueron las siguientes: coordinador de educación cívica, coordinador de participación ciudadana, coordinador de partidos políticos, de prerrogativas y partidos políticos, técnico de educación cívica, técnico de participación ciudadana, técnico de prerrogativas y partidos políticos y 2 plazas para técnico de organización electoral. Previamente, que fueron concluidas todas las etapas, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, mediante el acuerdo INE-JGE 160/2017, instruyó a todos los organismos públicos locales para que antes del 31 de octubre se emitiera el acuerdo de designación, así como los oficios de adscripción de los miembros o de los aspirantes que resultaron ganadores en este concurso público al que me he referido. En consecuencia y en cumplimiento a este acuerdo citado, la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional
trae a este pleno o traslada el acuerdo de designación para los efectos siguientes. Primero, en cumplimiento al acuerdo ya mencionado de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de los lineamientos del concurso público 2017 para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales, se emite el presente acuerdo de designación de servidores públicos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana pertenecientes al Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales. Segundo, los ciudadanos ganadores del concurso público 2017 para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales y que el día de hoy son designados para entrar en funciones en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí a partir del 1 de noviembre de 2017 son los siguientes. A. Julio César Castillo Valerio como coordinador de Educación Cívica, B. Minerva Casas Subervil como coordinadora de Participación Ciudadana y C. Gabriela García Mezquitic como coordinadora de Prerrogativas y Partidos Políticos. Tercero, se instruye al secretario ejecutivo para que expida los nombramientos respectivos señalados en el punto que antecede, así como los oficios de adscripción y en uso de sus atribuciones realice las gestiones administrativas necesarias para el debido cumplimiento del presente acuerdo. Cuarto, se instruye al secretario ejecutivo con la finalidad de que a través del órgano de enlace se notifique a los ciudadanos Julio César Castillo Valerio, Minerva Casas Subervil y Gabriela García Mezquitic, que a partir del 1 de noviembre del presente año deberán asumir las funciones inherentes a su cargo en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Y bueno, los puntos quinto y sexto hablan de las notificaciones tanto al personal del Instituto Nacional Electoral como al personal del propio PLE para los efectos conducentes. ¿Sería cuánto, consejera presidenta? Muchas gracias, señorita consejera. ¿Algún comentario al respecto? En uso de la voz del representante de Encuentro Social. Gracias, señora presidenta. Nada más para solicitar, derivado de esto, de este informe y acuerdo, se pudiera hacer llegar copia del reglamento de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, así como el manual de organización de esta coordinación de prerrogativas y partidos políticos. Gracias. Muy bien. Tomo nota, señor secretario, de la solicitud para hacerlo llegar. En uso de la voz, el representante del Partido del Trabajo. Ah, ok. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra cosa? Pues bien, no habiendo otro asunto que tratar. Ay, perdón, sí, discúlpenme, por favor. Si gusta tomar la votación correspondiente, por favor, señor secretario. Con su permiso, consejera presidenta, previamente doy cuenta de la integración a este pleno del representante del Partido Nueva Alianza, licenciado Tomás Galarza Vázquez. Bien, solicitaría entonces de manera nominal el sentido de su voto. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. De acuerdo. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera presidenta Laurelena Fonseca Leal. A favor. En consecuencia, es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. ¿Algún otro asunto que haya sido agendado en tiempo y forma en asuntos generales? No hay ningún otro asunto, consejera presidenta. Bueno, no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 2 de la tarde con 22 minutos del día de la fecha, se da por concluida esta sesión ordinaria, dándose por enterados y notificados los presentes de los acuerdos e informes aquí tomados. Gracias y buenas tardes a todos.